buenos días. Lo primero es agradecer la oportunidad que nos presta el CCN de venir a exponer cómo estamos abordando nuestro primer proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. La presentación, como veis, se titula Adecuación del Sistema de Gestión y Asistencia Toxicológica al Esquema Nacional de Seguridad. Creo que le falta un subtítulo que es Sin morir en el intento. Vamos a hablar de algo que posiblemente no estéis familiarizados, pero que sin embargo está en todas las casas. Estamos hablando de los productos tóxicos y de esta etiqueta que aparece en la botella de lejía, por ejemplo, donde vemos un número de teléfono y ese número de teléfono tiene detrás el servicio de atención del que vamos a hablar. Hablaremos de la seguridad de la prestación de este servicio. El Servicio de Información Toxicológica, el SIT, lo presta el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es el centro antitóxico nacional, recibe información de la industria, del mercado y presta la respuesta sanitaria ante los intoxicados. Es un servicio que se presta en modalidad de 24/7. Todos los días del año funciona a las 24 horas del día. Y lo prestan, como pone ahí, 21 médicos facultativos y forenses que prestan atención a ciudadanos y a otro personal sanitario. Las consultas que hace, por ejemplo, el año pasado fueron más de 85.000 consultas las que atendieron, el 70% de las cuales son relacionadas con procesos tóxicos, de productos tóxicos, por exposiciones a productos tóxicos. Para atender estas consultas, la base de datos donde se almacenan las fichas de esos productos tóxicos que envía la industria contiene más de 540.000 fichas. Como no puede ser de otra manera, el reglamento es el reglamento europeo que regula el funcionamiento de este servicio antitóxico. El sistema, para que nos contextualicemos, tiene dos partes, dos apartados. Uno, para recibir las fichas del fabricante, mediante unos servicios web, los fabricantes de productos tóxicos envían las fichas a nuestros sistemas y desde este año, desde primeros de este año, en enero, pues hemos incorporado un nuevo modelo de recepción de fichas que es a través de la Agencia Europea de Productos Químicos, la ECA, que es quien recolecta las fichas de toda la industria europea y luego la distribuye a los distintos países en función de sus necesidades. Por otro lado, tenemos la parte donde trabaja el médico. Allí tiene una base de datos de consulta, una funcionalidad de consulta y el servicio de telefonía para poder atender y prestar el servicio, porque no hay otro modo de consulta del ciudadano o el sanitario hacia el servicio. Es simplemente por teléfono. Este servicio se presta por el toxicológico, por el Instituto Nacional de Toxicología, en el edificio que tiene en Madrid, en Las Rozas. Allí los médicos disponen de sus PCs, tienen allí los medios de acceso, su equipamiento, sus teléfonos y demás. Pero llega marzo del 2020 y todos sabemos lo que pasa, ¿no? De repente, algo que no estaba planificado hay que ponerlo, hay que resolverlo. Y es que el médico pueda seguir prestando el servicio sin la necesidad de tener que asistir al edificio de Las Rozas. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con muchos dolores de cabeza y muy rápidamente. Dotamos a los médicos de teléfonos móviles. Hasta entonces recordad que tenía que desplazarse al edificio para atender el teléfono. Ahora tienen teléfonos móviles desde donde pueden recibir las llamadas de consulta y les dotamos de equipamiento portátil para que puedan acceder al servicio. A la par ponemos ese servicio en remoto y de esa manera el médico puede desde su casa prestar la atención telefónica. Hasta aquí yo creo que queda contextualizado el sistema del que estamos hablando. Lo que no os he hablado hasta ahora es de dónde trabajo yo. Yo trabajo en el Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia, antes lo ha mencionado Pablo, es famoso porque en 2017 tuvimos un ciberincidente que fue tremendamente mediático. El ministro por aquel entonces tuvo que ir al Congreso a dar explicaciones de lo que había sucedido con ese ciberincidente, y este ciberincidente nos sirvió como palanca para dar un viraje de 180 grados en cómo se estaba gestionando la seguridad de la información hasta el momento. Uno de los ejes de esa palanca fue firmar un convenio de colaboración con el Centro Criptológico Nacional. A raíz de esa firma del convenio, en 2018, estamos teniendo una colaboración muy estrecha con el CCN. Nos estructuramos, fijaos que se parece mucho a lo que ha estado comentando Pablo anteriormente. Tenemos una oficina de seguridad desde donde se gobiernan todas y cada una de las actuaciones de seguridad, desde donde se gestiona el riesgo, desde donde se trabaja para las tareas de cumplimiento y de certificación, donde aglutinamos todas las tareas de gestión estratégica, de proyectos, de presupuestos, donde tratamos temas de formación y concienciación a los usuarios, y donde a lo largo de estos años, desde el 2018, hemos ido arropando algunas perlas que había sueltas por la organización. Una de ellas es la gestión de identidad y acceso, que estaba perdida, perdonadme, pero estaba desatendida en un equipo de la Dirección General, y la hemos adoptado porque pensamos, y es que creo que estaréis de acuerdo conmigo, que es un bastión de la seguridad, la gestión de identidad y acceso. La acogimos, le hemos dado su estrategia y funciona de una manera distinta a como venía funcionando. Por otro lado, y dependiente de esta oficina también, montamos un centro de operaciones de seguridad. Durante estos 3 años que llevamos trabajando, hemos ido madurando este centro de operaciones, de manera que hoy prestamos 22 servicios para, evidentemente, como no puede ser de otra manera, proteger, detectar y responder, y en el que trabajan 3 equipos distintos de personas, uno en operaciones, en gestión de incidentes, y otro en auditorías y gestión de las vulnerabilidades, pero que trabajan todos como un único hombre, trabajan todos coordinados. Con esto, yo personalmente creo que hemos madurado bastante desde que sucedió aquel ciberincidente en 2017, desde que firmamos el convenio de colaboración con el CCN en 2018 hasta el día de hoy, pero que lo diga yo no es suficiente. Yo quiero que lo diga alguien, y ese alguien es pasar un proceso de certificación. Con lo cual teníamos el run ahí últimamente de pasar, de abordar este proceso de adecuación y pasar a la conformidad. Visto el sistema de información toxicológica, que es una cosita recoleta de pocos usuarios, no hay muchos servidores, es un sistema bastante chiquitillo dentro de lo que nosotros trabajamos. Pensad que damos servicio a sistemas de información de órganos judiciales, donde tenemos 12.000 usuarios, pues es sustancialmente distinto un sistema de ese calibre a este. Con lo cual se daba la conjunción perfecta: un sistema, ganas de certificar, y un sistema posiblemente certificable. ¿Y qué hicimos? Pues ponernos con ello. Cogimos la guía 806 y es clara. Tenemos que identificar, tenemos que categorizar, haremos el análisis de riesgos, haremos el plan de adecuación, haremos la declaración de aplicabilidad, haremos el plan de mejora, aplicaremos las medidas que diga ese plan de mejora, pasaremos una auditoría, de camino a la certificación. Lo normal. Lo normal es darse el batacazo. Por eso creo yo, bajo mi humilde opinión, que Candao anteayer, y hoy ha vuelto a salir, decía que estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar en cuanto a número de sistemas de información certificados en las administraciones. ¿Por qué? Pues porque cada una de esas tareas es una tarea en sí gigante.
es algo que cuando abres esa puerta te encuentras con el muro, la cierras la puerta y dices, me voy a implantar otro EDR o a regular mejor las reglas del firewall, que es más sencillo, es lo que sabemos hacer los técnicos, ¿verdad? Bueno, pues aquí viene a salvarnos de nuevo nuestros compañeros del CCN. El equipo de Pablo viene a decirnos cómo abordar este proceso con pequeños trucos que nos van a hacer conseguir el objetivo. Y vamos a por ello. Hay que definir el sistema. El proceso en realidad es el mismo, lo que pasa que tiene pequeños trucos en la forma de abordarlo. Vamos a definir el sistema. El sistema lo conocemos perfectamente. Nos hemos leído toda la documentación, lo hemos securizado y además contrastamos con los equipos de desarrollo y producción cómo es el sistema, con lo cual lo conocemos a la perfección. Luego veremos algún defecto, porque conocer el sistema es básico para los siguientes pasos que hay que abordar. Lo siguiente es categorizar el sistema. Todos creo que tenemos la idea de que cuando al usuario le dices, oye, ¿tú qué piensas de tu sistema? Dice, ¿de mi sistema? ¿Alto? Alto es poco. Mi sistema es importantísimo. Es el más importante que hay sobre la faz de la Tierra. Eso lo tenemos claro, pero lo que quizás no tenemos tan claro nosotros es que precisamente nosotros vivimos en una especie de síndrome de Estocolmo en el que también pensamos como ellos y que lo mínimo que le pase al sistema va a hacer que el universo implosione, ¿vale? Con lo cual, categorizamos el sistema nosotros y conseguimos una categorización alta, ya que en 4 dimensiones le damos una valoración de nivel alto. ¿Cómo no vamos a tener una confidencialidad de nivel alto si hay datos de carácter médico y personales de personas que se intoxican y allí están sus datos? Podría causar un daño importante al ciudadano que haya una fuga de esos datos. Igualmente la integridad, imaginad que se corrompen las fichas, que se pierden las fichas, pues eso podría causar también una afectación severa en cuanto a la prestación del servicio. Categoricémoslo, démosle el valor alto. La autenticidad, ¿qué pasaría si alguien entra y puede acceder al sistema viendo esos datos que comentaba antes tan graves? Pues también alto. Y por supuesto, como el sistema, como comentaba antes, se presta 24 horas al día, 7 días a la semana, la disponibilidad también es de nivel alto. Y aquí es donde llega Mario, del equipo de Pablo, entiendo que con sus compañeros detrás, y hace una visión desde fuera, una visión experta y externa que nos hace recapacitar y bajar al menos una de las dimensiones de alto a medio. Dice, oye, si las fichas se corrompen, es que es facilísimo cargarlas desde los sistemas de la ECA. Esto parece que no tiene sentido que sea de nivel alto. ¿De acuerdo? Lo bajamos a nivel medio. Perfecto. Estamos todos contentos con nuestra categorización, que sigue siendo de nivel alto la categoría y tiene ya, fíjate, 3 de 5 dimensiones de nivel alto. Nos cargamos de documentación, lo preparamos y vamos a ir a hablar con el usuario para mostrarles esta categorización y ver cuál es su idea de lo que está de nuestro trabajo. Bien, si vamos al usuario simplemente con, bajo mi punto de vista, los desafortunados calificativos de alto, medio y básico, oiga, yo quiero que me aplique usted a mí en mi sistema medidas de nivel alto. ¿Me va a aplicar usted medidas de nivel medio que parece regulero? ¿Una seguridad de la información regulera? No, yo eso no lo quiero. Y básico es que me suena a que ni siquiera se aplican medidas de seguridad. Lo que tenemos que hacer entonces es mostrarle la verdad al usuario y ponerle ejemplos en los que él se dé cuenta de que las medidas de nivel medio no son reguleras. Por ejemplo, aplicar un segundo factor de autenticación en una medida para el acceso a un sistema, a él ya le suena a que es una medida razonable y no una medida regulera. Eso es una medida de nivel medio y ya el usuario empieza a comprender la diferencia entre alto, medio y bajo. Así que con esta, digamos, formación al usuario y con nuestra categorización nos vamos a trabajar con el usuario.
y nos damos cuenta de que aquella definición del sistema que pensábamos que conocíamos a la perfección no es así. Esa definición del sistema en la que pensamos que había datos de carácter personal, el usuario nos dice, ¿qué va? Si aquí no hay datos de carácter personal. Aquí hay datos de carácter genérico, como puede ser el sexo o el código postal de la persona intoxicada, pero no hay ningún dato que relacione a la persona con el proceso de intoxicación. Lo que sí que hay datos es de la industria. Hay datos que hay que proteger, con lo cual debemos de darle una valoración al menos de medio a la confidencialidad. En el caso de la autenticación también bajamos a medio, puesto que equiparamos nuestro sistema con aquel sistema que os comentaba de la Agencia Europea de Químicos, de la ECA, con lo cual si aquellos tienen una valoración, una categoría de nivel medio en autenticidad, no tenemos nosotros por qué hacer una exigencia mayor que hacen ellos, puesto que nuestro sistema está integrado dentro del suyo. Así que con esto vemos que hemos rebajado la dificultad de la categorización del sistema de tener 4 altos a simplemente 1. El sistema sigue siendo de categoría alta, pero ya no tiene tantísima dificultad como habíamos visto antes. El responsable, el director del centro de toxicología, firma esta categorización del sistema y pasamos al siguiente paso, que es la declaración de aplicabilidad. Fijaos, con esta categorización tenemos una declaración de aplicabilidad previa de 72 medidas del esquema, 72 de 75. Estamos delante del muro otra vez. Esto va a ser infranqueable. Si cogemos y abordamos el proceso de aplicación de todas esas medidas, se nos va a hacer cuesta arriba. Y aquí viene otro giro de guión por parte el giro de guión realmente importante por parte del equipo de Pablo. Pablo lo comentó anteayer y es que debemos de pensar en la aplicación de la seguridad como un proceso iterativo y no como una carrera. Esto es una carrera de fondo en la que hay que ir aplicando hitos y no un sprint para conseguir la meta de una tacada. Así que nos plantean una cosa para nosotros novedosa y es, oye, ¿y por qué no certificamos el sistema como si fuese de categoría básica? Apliquemos todas las dimensiones a un nivel bajo y esto nos baja sustancialmente el número de medidas que hay que aplicar, de las 72 a 44. Estamos hablando no tanto como la mitad, pero prácticamente, con lo cual se simplifica enormemente la dificultad de proceder al proceso de certificación. Y hablemos de una fase inicial, no de una fase final. Hablemos de esta fase inicial. Vamos a por una certificación del sistema sabiendo que tiene una categoría alta en categoría básica. Nosotros nos conocemos y sabemos que tenemos en algunas medidas nivel medio o incluso mayor, ¿verdad? Algo que nos había exigido la ECA para poder incorporar nuestro sistema al suyo, y además tenemos procesos internos de seguridad que están maduros, como por ejemplo el paso de las aplicaciones desde el equipo de desarrollo a producción. Todas nuestras aplicaciones para llegar a ponerse en producción tienen que pasar una auditoría de código y una auditoría en ejecución. Con cualquier tipo de vulnerabilidad de carácter medio, alto o crítico, la aplicación no promociona a producción. Eso evidentemente no es una medida de nivel básico, con lo cual aplicamos otras 4 medidas más, ¿no? Y vamos a por esa certificación no en las 44, sino en 48. 44 más estas 4 que le aplicamos porque nos conocemos, ¿vale? El siguiente paso para llegar a esa declaración de aplicabilidad final es hacer el análisis de riesgos. Los análisis de riesgos los realizamos 2. Un primer escenario en el que abordamos hacer el análisis de riesgos sobre la categorización de nivel básico con las 48 medidas y otro para las 72 medidas. Completamente distintos los resultados. Para elaborar el análisis de riesgos nosotros tenemos, como todo el mundo, una infraestructura común con activos comunes
que está compuesto pues, por los servidores, los puestos de usuario, redes, etcétera. A eso le aplicamos las dependencias entre esos activos comunes y de ahí hacemos una valoración genérica para el cumplimiento tanto de protección de datos como del esquema. Con esto conseguimos un esqueleto al que le sumamos para cada aplicación, en este caso para el SID, los activos esenciales, aplicamos las dependencias entre ellos y aplicamos la valoración derivada de la categorización del sistema. Realizamos el análisis de riesgos y con ello la declaración de aplicabilidad final. Y a partir de ahí elaboramos un plan de mejora. No pensemos, porque sería un error, que certificarnos en nivel básico va a ser un camino de rosas, para nada. Este plan de mejora contiene todas las medidas que hay que aplicar, unas medidas urgentes que nacen de ese análisis de riesgos. Por ejemplo, os cuento una dificultad que tenemos. En nuestra organización tenemos que atender a distinta normativa. Por un lado, la Ley 39/40 con su esquema nacional de seguridad, pero es que damos servicio a otro poder, damos servicio a la Administración de Justicia y tiene una legislación distinta, no le aplica la Ley 39, ni siquiera el NS, pero eso no lo quiero ni comentar, ¿verdad? Es tremendamente complejo. Lo que sí que tenemos son dos políticas de seguridad y, cómo no, disjuntas, no se casan. Eso hace que tengan unas organizaciones distintas y que hayamos conseguido tener dos paquetes de normativa derivados de las políticas perfectos, lustrosos, pero que ninguno está aprobado, ninguno de los dos. Con lo cual, eso es un defecto que tenemos que corregir en este plan de mejora en cuanto a las tareas prioritarias. Luego existen todas las tareas de adecuación para la implantación del resto de medidas del esquema y tareas periódicas, pues las típicas de auditoría periódica, análisis de riesgos o revisión de las políticas. Estas tareas están, como no puede ser de otra manera, muy documentadas, con el seguimiento adecuado, la normativa que aplica el Estado, etcétera, etcétera. Nos hemos apoyado, y es que somos fan total de las herramientas que nos aporta el CCN. Para hacer todo este proceso nos hemos apoyado en Pilar para el análisis de riesgos y en Amparo e Inés para ir elaborando el proceso de adecuación. Por ejemplo, todas las evidencias que nos va a solicitar el auditor están registradas en Amparo siguiendo su proceso de adecuación. Por cierto, Candau habló el otro día de ANA, os animo a utilizarlo, una herramienta maravillosa. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Nosotros estamos ahora mismo intentando esa certificación en nivel básico. En este último trimestre, de aquí a fin de año, tenemos la intención de certificarnos en este nivel básico. Durante el primer trimestre de 2022, sin objetivo de certificación, intentaremos ver cómo estamos de lejos mediante una auditoría interna de una posible certificación en nivel medio, y en el segundo trimestre de 2022 iremos a por la certificación real, la de la categorización del sistema, que no deja de ser de nivel alto. Sabemos que esto es una tarea dificilísima, pero es que no la tenemos hoy en el horizonte. En el horizonte lo que tenemos es hacer la certificación de nivel básico. Durante todo este proceso hemos sacado muchas lecciones, pero aquí os quiero contar exclusivamente tres. Una de ellas es la comunicación con el responsable, con el dueño del sistema. Él conoce su sistema, lo conoce perfectamente y además es capaz de valorarlo a la perfección. Hay que trabajar con él desde el inicio y en comunicación constante, constantemente con él. No le deje ir de lado. Hay que dar pasos cortos pero firmes. Cuando obtengamos esta certificación en este mes de diciembre, posiblemente, estoy seguro que seríamos capaces de certificar la mayor parte de nuestros sistemas en ese nivel básico, con lo cual hemos dado un pasito, pero muy firme. Hemos asentado un montón de medidas de seguridad que quedarán ahí para ir construyendo sobre ellas. Ese proceso de mejora continua que comentaba Pablo es esto. Y por último, hay que simplificar. Pensamos que todo es complejísimo, hay que intentar hacerlo todo más sencillo, hasta donde se pueda, como decía Einstein, hay que hacerlo más sencillo, pero no más de lo que se debe.
Para finalizar, quiero agradecer primero al Centro Criptológico Nacional el interés que ha prestado en este proceso de certificación. Han estado con nosotros con una paciencia infinita. Al equipo de Pablo, quiero agradecerle el haber estado ahí dándonos una visión lateral del proceso, de manera que considero que gracias a este apoyo vamos a ser capaces de obtener la certificación. Quiero dar las gracias al equipo de profesionales que han hecho posible esto. Son unos profesionales increíbles de la empresa Procesia. Y por supuesto, y como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias profundamente al alma mater de este proyecto, que es Susana de Vicente. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Espero que os pueda servir de una pequeña inspiración para vuestros procesos de certificación y que el año próximo Javier esté más contento con los números que ha estado este año. Muchísimas gracias.